Bien, amigos, hoy es miércoles y tenemos a la doctora Ana Robles, nuestra marciana favorita en neurología. Bueno. Le damos la bienvenida y hoy justamente es día del ACV, accidente cerebrovascular, una enfermedad muy común que deja muchas secuelas y que ella nos va a hablar de toda esa enfermedad en sus diferentes aspectos. ACV. Que nos diga si es una consecuencia de algún otro Casi quebranto. siempre es eso, pero no siempre. Ella sabe de eso. Si hay una cosa que sabe del cerebro. Sí, dice, ¿tú oyes? sí. A veces se me mete en áreas políticas, pero ese es un problema entre ella y yo. Sí. Saludo, doctora. Hola. Doctora, el accidente cerebrovascular, como decía Carlos, ¿siempre tiene la misma etiología? No, imposible. Lo primero que vamos, además de saludarlo y decirle que a ustedes que me siento como en mi casa y siempre muy bien recibida, y que para mí es un placer y un honor compartir desde esta tribuna y llegarle al pueblo, que es una forma de educación. Esa es una de las formas mejores que yo he visto de educar. Bueno, lo primero que vamos a ver, ¿qué es un accidente cerebrovascular? El accidente cerebrovascular, o llamado antiguamente apoplejía, le llaman derrame, y yo quiero que la gente entienda que cuando hablamos de derrame, nos estamos refiriendo a sangrado. Se le llama derrame, trombosis cerebral, infarto cerebral, pero que yo entiendo que yo soy del grupo de la década del cerebro que prefiero llamarle ataque cerebral agudo, porque es el equivalente en el cerebro a lo que ocurre en el corazón cuando ocurre un infarto cardíaco. Sí, pero diferencia esto, doctora. Siempre el origen es vascular y nunca es de la masa encefálica. Son los dos, pero la clasificación de que si son iguales y no lo son, no depende de que si es el tejido cerebral que se va a afectar consecuentemente a la disminución del flujo cerebral, el aporte de glucosa y oxígeno, que es la consecuencia que produce el accidente vascular. Doctor, lo que pasa es accidente, o sea, ataque, ¿verdad? Cerebrovascular. Otros dicen básculo cerebral, porque primeramente ocurre una oclusión u obstrucción de un vaso, de una arteria, ya sea grande, pequeña o grande o de un vaso mediano, ¿no? Y que va a depender, y hay dos grandes tipos, el isquémico, que en otras latitudes le llaman el accidente cerebrovascular seco, el isquémico, que representa... Pero ese es el infarto cerebral. El infarto cerebral, que es la trombosis cerebral. Como le dije, doctor, se ocluye un vaso por la presencia de muchos ateromas o una estenosis importante y disminuye el flujo y al parénquima cerebral. Las neuronas no pueden durar más de 4 minutos sin recibir ese aporte sanguíneo que lleva el oxígeno y que lleva la glucosa. A donde lleva esa la neurona el oxígeno. Exactamente. Doctora, la voy a llevar como caña para ingenio. Me parece muy bien. Y dígame algo. Una arteria o un capilar que alimenta una neurona, puede ser que en un momento sin embolia, sin ningún tipo de accidente en el tránsito, tenga alguna enfermedad del paciente que no llegue la sangre a esa neurona. Bueno, lo que se llama arteriopatías. Ya. Una cosa es la oclusión por el depósito de ateroma de colesterol a las arterias, que va ocluyendo el vaso. Poco a poco se va ocurriendo esos depósitos hasta que lo obstruye, y en eso se basa el tratamiento. Pero otra cosa puede ser la presencia de una cardioembolia que viene del corazón y obstruye. Y otra cosa es la enfermedad de las arterias o arteriopatía cerebral no miocardioembólica. O sea, que el vaso está enfermo, se daña por un fenómeno que se llama lipohialinosis, y entonces se va dañando el vaso, se va poniendo como si fueran unos cablecitos herrumbrados,
como le ocurre a las mujeres en las piernas. En las varices. Exacto, cuando se ve que se ven como unas arañitas. Eso, entonces. Y al revés, y cuando la presión sube tanto que rompe el vaso. Bueno, ese es otro tipo de evento. El accidente cerebral. Pero las consecuencias son las mismas. Finalmente es el daño del tejido cerebral, la necrosis del tejido cerebral, porque finalmente lo que ocurre es que no llega el aporte de cosas. Ya estamos Pero oiga, establecidos. doctor, muy importante, el 80% de los accidentes cerebrovasculares son isquémicos. Son Isquémicos. Es decir, ya llamamos a claro que generalmente es porque no llega la suficiente sangre. El otro 20 Es el hemorrágico, por hipertensión. por una subida Muy bien. de la Doctora, presión, le llega la el pa- ruptura de un vaso por un aneurisma. le llega al paciente. Sí. Si usted le toma la presión, aparece que el paciente es hipertenso o tiene historial de hipertensión. Pero el paciente que le llega, por ejemplo, con una hemiplegia, ¿qué es lo que pasa? Afecta una sola parte del cerebro y es típico de ciertas lesiones. Bueno, los pacientes pueden venir, son 3 signos importantes. 3. 3 grandes signos Ya. importantes. O sea, el paciente puede venir con una hemiparesis o hemiplegia, como dijo usted, Sí. o una hemianestesia, o puede venir con un trastorno visual que es una hemianopsia. Nosotros tenemos algunas ¿Qué es neumote- eso último? o sea, un defecto del campo visual, porque es importante conocer que tenemos 2 grandes circulaciones. La circulación anterior, que va a depender del sistema carotídeo, y la circulación posterior del sistema vertebral. Pero la más importante, o sea, es el carotídeo, La carótida. y tiene 3 grandes ramas. O sea, la oftálmica, o sea, vamos a clasificarlo como cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior. Si se te afecta la cerebral media, tú vas a tener una hemiplegia con una predominancia en la pierna, y eso es porque nosotros tenemos una representación en la corteza de Penfield, que es el homúnculo rolándico. Entonces, esa área anterior está representada en las piernas. Ok, ahí el neurólogo funciona Ajá. a la maravilla porque usted sabe por la... Ajá, Ahora, exacto. pero cuando... Espérese, Perdóneme, doctor. cuando, doctora, el paciente viene con un... Hemiplegia o hemiparesis. un problema de una parálisis hemianestesia. facial. ¿Cómo usted la diferencia de que eso no es cerebral y es el nervio facial? Pero claro, porque eso le iba a decir, hay 2 grandes grupos, o otro grupo, que cuando tú tienes lesión de los tractos grandes, que es lo que te da la hemiplegia, pero también cuando tú tienes lesiones que tienen que ver con la circulación posterior, donde hay unas estructuras vitales, que son el tronco cerebral, que es el tronco cerebral que tiene la protuberancia del bulbo, y los nervios craneanos. ¿Qué pasa? Como en el homúnculo rolándico que acabo de decirle, la cara está representada en la parte externa del hemisferio, la arteria cerebral media irriga toda la parte externa del hemisferio cerebral, y tú vas a tener una parálisis de aquí abajo, o sea, 2/3 inferiores, y es motora, es motor, doctor. Ok, va a tener una parálisis facial de origen central, pero cuando es una lesión en el nervio mismo, tú vas a tener en el nervio mismo afectada las 3 ramas del nervio facial, que son la rama oftálmica, maxilar superior e inferior. Y cuando usted le dice pite, que tiene problemas de ese lado, las 2 cosas te dan problemas con pitar. Las 2, Cuando pero dice pit. precisamente por eso uno es neurólogo, porque generalmente cuando tú tienes una parálisis facial, no viene sola, si es de origen central, y generalmente es un déficit facio-braquial. Es como la extensión. Tú tienes una hemiplegia, esa hemiplegia tú la tienes en la cara también, porque se te paraliza la cara.
Pero siempre la mitad. Pero la mitad, a menos que tú no tengas un accidente cerebrovascular de un lado y del otro lado. Es una paraplegia. Una paraplegia, no, si es en la médula. Un momentito, espérate. Nos vamos a meter en polio ahorita. El polio es de cierto... ¿Dónde la lesión? No, doctor. No se mete en polio porque estamos hablando de sistema nervioso No era central. para hablar de paraplegia. No, porque todas las lesiones que están por debajo de la médula son bilaterales. Ah, o sea, ya. si usted tiene una lesión en Es medular el problema. Es medular el ya. problema. Entonces, si usted tiene una lesión en el cuello... Era para hablarle de Superman. Pero la ¿Te lesión acuerdas? de Superman fue ahí. No fue periférica, fue una lesión central muy importante, la Bien. lesión de Superman, sí. Christopher Reeve, sí. Bueno, sí. Pero vamos a ver, precisamente, siendo el día del ACV y uno viendo las necesidades de prevenir precisamente que estas cosas no ocurran, hay ciertas actividades, ciertos corajes que uno coge de vez en cuando y ciertas condiciones que pueden hacer a una persona más proclive a sufrir de eso en algún momento. Yo siempre he dicho que no hay problemas grandes, que hay cerebros pequeños. Porque fíjate una cosa, si tú tienes un aneurisma cerebral, que naciste con esa predisposición, no es más que una debilidad de una pared arterial que hace que se forma como una especie de bombita, de bolita, de vejiguita, y tú tienes un estrés muy grande, puedes tener una ruptura, pero también puedes tener lo que se llama el corazón roto, el síndrome del corazón roto. ¿Cómo es eso? O que se te rompe el corazón sin tener daño del corazón y las Una arterias. aurícula, un ventrículo se rompe. Sí, se llama el síndrome del corazón roto. Tiene un nombre de una persona que lo describe, Takosobu, algo así, de un tipo de los orientales, que un japonés creo que lo describió. El síndrome del corazón roto, porque cerebro enfermo, corazón herido. Doctora, no me quiero meter en algo, pero recuerdo en la juventud que te decían, yo nací cuando mi mamá se murió. Cuando yo nací, mi mamá se murió. Con los años, los profesores que vinieron después dicen, miren, lo que pasa es que muchas veces una mujer embarazada no sabía que tenía un aneurisma ahí y con los trabajos del parto lo rompían. ¿Eso es común todavía o es imposible? No, eso se ve con detención. Y no se puede lograr con los nuevos estudios de contraste y eso. Hay mucho más prevención ahora, doctor. Antes de una mujer embarazarse, la mayoría de gente se ha hecho ya una tomografía, doctor. Ya se han hecho una resonancia magnética, hasta por dolor de cabeza. ¿Y el aneurisma aparece sin contraste? Sí, doctor, sí. ¿O tiene que ser con contraste? Bueno, si tú lo estás buscando, por ejemplo, el aneurisma tiene diferentes formas de presentación. Y la forma de presentación más importante es la cefalea. Y nosotros conocemos lo que se llama la cefalea en trueno y la cefalea centinela. ¿Y qué significa eso? Que a veces tú tienes un dolor de cabeza, el peor dolor de cabeza de tu vida, te dolió y el aneurisma lo que hizo fue que la bombita se infló, se infló y te dio el dolor de cabeza, pero no se rompió. ¿Y usted que ve tanto dolor de cabeza, migraña, ha encontrado en un examen normal, una gente que va y dice que mira, tengo dolor de cabeza, ve donde la doctora Robles y va, ¿usted ha encontrado muchos aneurismas? No muchos, doctor. Yo he encontrado, si usted supiera, yo no diría que tanto. Yo no digo que tanto. Pero usted lo busca. Pero yo escucho el historial clínico, el tipo de dolor de cabeza, y yo no soy de los médicos que indica pruebas de más. Entonces, nosotros nos guiamos de lo que se llaman las banderas rojas. Si un paciente se queja de un dolor de cabeza, que fue el peor dolor de cabeza de su vida, entonces yo estoy obligada a hacer un estudio descartando que no tenga un aneurisma o una malformación arteriovenosa. De acuerdo, mira, esto que está ahí, él está hablando perfectamente de la distribución
de las arterias. Bien. Entonces, fíjese, doctor, si un paciente generalmente yo lo veo, si lo veo en emergencia, con un cuadro de una cefalea rara, una cefalea de instalación brusca, aguda y con signos focales, esa paciente se ganó su neuroimagen. Bien. Y entonces ahí generalmente aparece. Y si no aparece, tienes que seguirla buscando. Bien. Y espérese, doctor, y si un paciente además tiene un poquito de rigidez de nuca y no aparece en la neuroimagen, tienes que hacer una punción lumbar, porque a veces una gotita de sangre tan pequeña que no se puede visualizar en la Y tomografía. aparece en el líquido cefalorraquídeo. Y entonces tú tienes que ver si en el líquido cefalorraquídeo hay una expresión de eso. Lo otro también, que a veces no encontramos el aneurisma, que eso le ha pasado a unos toleteros aquí, como dice el doctor Jacín, en el cerebro, y tú puedes tener un aneurisma por debajo, en la cerebral, por debajo, posteriormente, en el cuello. Bien, a la doctora no le gusta mucho venir porque yo la interrumpo mucho, pero yo lo que hago es que a ella y al doctor Hanna evito una cátedra en televisión. Doctora, ¿en qué edad? El doctor Cristino tiene una pregunta. Adelante, doctor. Buenos días, doctora. ¿Cómo está usted, señor Cristino? Me gustaría saber, ¿el factor hereditario incide en los accidentes cerebrovasculares? Sí, incide mucho porque existe lo que se llama la genética, pero también mucho más importante es lo que llamamos la epigenética. Cuando usted tiene una tendencia, porque en su familia ha habido varias personas que han muerto de infartos o accidentes cerebrovasculares, si tú eres una persona que cuida tus factores de riesgo, el número 1, la presión arterial, si tú no fumas, 2, si tú controlas bien tu diabetes y tienes una buena dieta, si tú eres una persona que no consume drogas, si tú comes saludable, si tú haces 30 minutos, 27 minutos de aeróbico diarios, o sea, el control estricto de los factores de riesgo va a tener un pronóstico probablemente diferente a esa persona que incluso no tuvo la genética buena vascular y una gente que tenga una buena genética pero que no se cuide. Doctor, o sea, hay una cosa que se llama genética y otra cosa que se llama epigenética. Mira, a mí me gusta mucho venir a la revista, lo que pasa es que usted no me invita porque ya usted está pegándome cuernos. Sí. Pero déjeme Doctora, decirle, mire, pero a mí lo doctora, que no me gusta ahí, es que ahí usted me están interrumpa. llamando, es que Dígame. usted produce demasiado preguntas a los pacientes. Mire, que si usted habló de rigidez de nuca. Sí, señor. Y hablamos de ojo, que si el temblor del párpado o el hormigueo en la cara o la rigidez de nuca, necesariamente hay que buscar problemas de circulación cerebral. Cuando la rigidez de nuca es diferente al espasmo, porque a veces tenemos un espasmo de la musculatura extracraneana Por una por un mala dolor posición. o por migraña, porque dormimos mal, y eso no es rigidez de nuca. Pero una rigidez de nuca franca es una persona que tiene un dolor en el cuello que lo imposibilita moverlo, que también podría ser incluso una tortícolis, y ya estamos hablando de una distonía, que es otra cosa. Entonces, yo tengo como signo un signo que yo le llamo el signo del doctor Tolentino, que a veces no todos los pacientes que tienen dolor de cuello, tú dices, si tú sospechas una meningitis, si tú tienes dolor de cuello y te duele la columna, el sacro, eso generalmente ahí hay sangre por la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces tú tienes eso se ve en meningitis porque hay un cambio de la composición de la sangre y del líquido cefalorraquídeo y entonces eso irrita. Pero cuando el líquido circula, siempre hay un remanente que se queda y eso produce mucha irritación ahí detrás. Doctora, ahí usted habla de... Y los temblores de los ojos. Ajá, los temblores de los ojos, yo he visto mucho recientemente. Generalmente esos son mioquimias pueden ser, y ese tipo de movimientos oculares que son movimientos anormales, muy frecuentemente se asocian a estrés. ¿Al? Al estrés.
Ah, ya. Pero sí, a veces. ¿Y es bilateral o de un ojo? No, generalmente la gente te dice, doctora, mire, me palpe ese ojo. A veces tienen la atención muy puesta en algo y comienzan, es un grupo muscular que comienza a moverse. Sí. Un grupo muscular, grupos musculares pequeños. Pero la otra que usted dijo que es importante, que no debemos confundir, no es lo mismo, doctor, cuando un paciente te dice, yo no siento la cara, o que perdió la sensibilidad. ¿Eso es paresia o hiperparesia? Eso es paresia, sí, o paresis, no. Sí. Parestesias. Ya, porque es sensitivo. Ahora, doctor, el sistema sensitivo y los hallazgos sensitivos no son son importantes, pero no tan importantes como los motores, porque dependen de lo que usted me diga, doctor. Si usted me dice, yo no siento, yo voy a te voy a examinar y voy a hacer un estudio comparativo de tu sensibilidad, pero va a depender de que tú me digas. Pero los motores no, los motores tangibles, tú lo ves. Sí. ¿Me siguió, doctor? Sí, seguro. Sí, y eso es así. Entonces, lo que le estábamos diciendo, por ejemplo, hay signos clásicos en el accidente cerebrovascular, o sea, tú puedes tener una hemiparesis, tú puedes tener una hemiparestesia, sí, o hemianestesia, hemiparesia y parálisis oculares. Bien. Generalmente, cuando son anteriores, tú tienes la hemiplegia. Bien, doctora, sexo, edad y ocupación. Si hay profesiones más propensas al ACV, si hay enfermedades que tú, por ejemplo, la hipertensión es un candidato. Ahora, mire, y la edad, ¿es más en viejos que en jóvenes? Aparece con más frecuencia, mientras más edad cumplimos, si no hemos hecho un infarto cardíaco, hay más propensión a tenerlo. O sea, en personas que tienen más de 65 años, tienen más probabilidad, un tanto más frecuente varones que en hembra y negros que en blancos. Bien, ¿en mujer o en hombre? Más en hombres, un poquito más en hombres que en mujeres. Lagrimeo, doctora. Lagrimeo. Puede tener con la sensibilidad. Si el paciente tiene una parálisis facial periférica, existe lo que se llama el síndrome del ¿cómo se llama? De cocodrilo. Sí. Que es que se le sale una lágrima porque sí, perdió el reflejo. Lágrima de cocodrilo porque perdió el reflejo. Perdió los reflejos, parte de los reflejos oculares, y esa persona no tiene defensa y se le sale. Doctor, en el cráneo se alojan los principales sentidos. Usted habló de a veces opacidad del ojo. ¿El olfato y el gusto se pueden afectar en enfermedades de ese tipo? No, porque claro, todo lo que esté en el cerebro que haya comprometido determinada área. Acuérdese que los nervios craneanos pueden ser motores sensitivos y hay nervios que son sentidos especiales. O sea, el sentido del gusto es un sentido especial, el olfato, la visión y la audición. Entonces, muchos de esos nervios tienen un componente que determina eso. Sí, doctora, si aquí hay un médico que está adelante, se llama la doctora Robles, ¿ya usted tiene información del COVID con enfermedades del sistema neurológico? Sí, señor. Desde el principio yo hablé aquí en la revista. O sea, y ya cada vez se está hablando más de lo que habíamos hablado. Y lo primero que yo dije de COVID, y lo dije en la revista 110, en un programa de telemedicina que cuando me preguntó de eso, que lo primero es que, como usted sabe, los receptores que es afín el COVID-19 están muy alojados a nivel nasal y nasofaringe. Pero ¿qué pasa? Que acuérdense que tenemos el primer nervio craneano, o sea, par craneano o nervio craneano, que es el olfatorio. Y estos pacientes generalmente se quejan de que tienen anosmia y es porque hay una afectación del primer nervio. Y también tienen afectageusia, alteración del sentido del gusto. Pero el signo número 1 y más importante en el COVID-19 es la cefalea. El dolor de cabeza. Es la cefalea y que ocurre diferentes tipos de cefalea
dependiendo de los pacientes, porque un paciente con COVID, y excúseme, con COVID-19, que sea migrañoso, va a tener un tipo de dolor de cabeza diferente que al que no es migrañoso. Bien, la Doctora, lesión... hay Sigue, algo, sí. si a usted le llega un paciente con un sangrado nasal sin trauma, ¿qué es lo primero que usted sospecha? Que puede tener un pólipo nasal. Sí, sí, pero O no una puede- ruptura de un vasito ahí, pero generalmente, yo no soy otorrino, pero una gente que sangra por la nariz busca que debe tener un polipito o que se rompió un vasito ahí. Por eso, pero no puede quizás demostrar quizás alguna debilidad en el sistema vascular que pudiera llegar a afectar al cerebro. No, pero si tú no tienes un vaso, si tienes un vaso sangrando, si tú no tienes un pólipo, tú tienes que descartar que esa persona tenga una enfermedad hematológica, que tenga una afectación del sistema, de los sistemas de coagulación. Bien, doctora, yo no quiero terminar con quizás para mí lo más importante. Una lesión en el cerebro te puede producir una parálisis de la mitad del cuerpo. Ahora, después viene algo que está muy, muy de moda y cada día está más, que es la rehabilitación del ACV. ¿Cómo ese paciente se rehabilita? Y yo me pregunto, ¿es irreversible la lesión que produce el ACV o se ha ganado bastante en la rehabilitación de ese Se paciente? fue primero a rehabilitarlo el paciente antes de tratarlo. Y eso es lo que yo quisiera dejar. ¿Cómo? Yo no lo puedo comenzar a rehabilitar. Yo lo que quiero es que el paciente quede sin déficit antes de rehabilitarlo. Y yo no me quiero ir de aquí creando y despertando la conciencia de la comunidad de que esto cambió, de que el accidente cerebrovascular ya no es un paciente que se va a acostar en una cama a esperar a lo que pase. Y que el tratamiento es completamente diferente y está basado en varios principios. Los primeros principios, el primer principio de tratamiento es evitar la hipertermia, aunque usted no lo crea, y también evitar los cambios de la presión arterial, ni que te suba mucho la presión, ni que te baje. Pero lo otro es la trombolisis. ¿Y qué significa eso? Que es una unidad de accidente cerebrovascular, que ahora mismo nosotros estamos en un plan de hacer algo así. Mire, doctor, cuando una persona tiene un accidente cerebrovascular, que no lo esté llamando a usted para preguntarle o qué sé yo, que salga inmediatamente, porque tenemos algo que se llama la ventana terapéutica, que solamente son 4 horas. Yo lo que necesito ¿Qué es ventana terapéutica? el tiempo que yo tengo para poder tratar. Diagnosticar. No, diagnosticarlo y tratarlo. Y tratar. Porque ya yo no le voy a ¿Te dar. da tiempo entonces? Sí, entonces yo puedo. Eso no es abrupto. Tiene que ser abrupto, pero yo no puedo permitir que esa oclusión me dañe el tejido. ¿Y cuántas horas usted le da a eso? 4, no yo, el NIH, o sea, todos los organismos del mundo te dicen 4 horas. Si es un paciente de cierta edad, tú tienes que, es menos de ahí. Y usted dice, ¿cómo usted calcula el tiempo? Si el paciente no sabe cuándo le comenzó, hay que tomar el tiempo desde que se acostó. Y sobre todo en personas adultas. Sépalo, Carlos, que cuando una persona se queje de un déficit neurológico focal, inmediatamente salga para un centro donde le puedan dar trombolisis. O sea que actualmente hay una sustancia que se llama RTPA, que actúa, que te lo ponemos endovenoso y también intraarterial para destruir ese trombo y recanalizarte y que tú quedes igualito como si nada, sin déficit. Yo no quiero silla de ruedas, yo no quiero neurorehabilitación, yo quiero sacar a ese paciente caminando para su casa. Entonces, tiene que tener la gente conciencia, porque a veces hay gente que te dice, yo tengo, el brazo no se me mueve, no te quedes en tu casa, que tú nada más tienes 4 horas. Ahora, si se me fue la ventana terapéutica, las 4 horas de tratamiento, entonces yo voy a ir a buscar un neurólogo vascular o neurocirujano vascular o un neurólogo intervencionista para que me haga una trombectomía mecánica. Y se puede hacer. Claro, una eso se hace extracción aquí. del trombo. Sí, o sea, usted le da una cosa, llamen a Ana Robles, no, vete directamente a donde yo te voy a decir directamente. Perfecto. Porque incluso, doctor, la trombectomía, yo creo, quizás me van a matar con lo que yo voy a decir. Pero yo creo que finalmente vamos a terminar, porque yo soy abanderada de hacer una unidad de cuidados Eso es como una embolectomía. Sí,
O sea, es una trombectomía, te quita el trombo, pero de manera mecánica, que no es con la medicina, no es con el... ¿Y por qué la van a matar? Que yo la paré. Porque yo digo que porque el tema de la ventana terapéutica, casi todos los pacientes van a terminar haciéndole Bien. trombectomía. Doctora. Esto es la neurorehabilitación, doctor, que le quiero hacer contestar su De la pregunta. rehabilitación. ¿Qué es lo que usted quiere saber? No, mire, yo quiero irme a un tema que usted puede mezclarlo los dos. La doctora Robles va a tener 20 años de ejercicio de neurología. 40. Déjame que tratarla bien, doctora. No, porque 36. tiene más de 20 años. Puede ser que ella es internista primero y después Yo neurólogo, pero es internista. Y ella dice, caramba, estoy cansada de ver pacientes de emergencia, porque aunque sea por ahí es emergencia. Quiero dedicarme a medicina preventiva. Y entonces se pone de acuerdo con un centro y hace un centro de chequeos ejecutivos, en que una persona viene y dice, todos los años yo quiero venir aquí, que usted me haga un examen completo y me dé mis recomendaciones. Doctora, ¿qué enfermedades del sistema nervioso pueden aparecer en una analítica, en tomografía, en sonografía, en todo lo que se le puede hacer a una persona sin tener en cuenta el costo? No, yo me lo quiero hacer todo porque soy Donald Trump y me voy a chequear completo. Hay enfermedades que usted puede determinar de su especialidad. Claro que sí, lo que pasa es que existe lo que cada vez estamos trabajando, en lo que nosotros le decimos los biomarcadores. Entonces, actualmente la ciencia está dirigida a los biomarcadores. Entonces, estamos buscando un biomarcador para la migraña. ¿Qué es un biomarcador? Un marcador es como una guía, o sea, una prueba. Que te lleva. Que te dice, una prueba biológica que te dice, tú eres migrañoso. Nosotros entendimos que ya tenemos uno que es el CGRP en migraña. O sea que si tú tienes niveles elevados de una sustancia que se llama el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, sin duda, fuera de la clínica, tú eres migrañoso. Eso es un biomarcador, pero por ejemplo, enfermedades como la demencia de Alzheimer tiene sus biomarcadores. Cuando tú tienes un paciente que tiene problemas de la memoria, y no todo el que tiene problemas de la memoria tiene Alzheimer, no todo el mundo, porque hay diferentes periodos de la enfermedad. Tú tienes una parte, vamos a decir, donde tú tienes un síndrome de alteración de la memoria, pero que tú funciona bien, el síndrome agnóstico y la demencia. Entonces, yo veo una persona que su familia tiene antecedentes de Alzheimer y esa persona está sintiendo que está perdiendo la memoria. Yo puedo hacer niveles de apolipoproteína E4 en el líquido cefalorraquídeo y también pruebas sanguíneas y también la presencia y me dice, él tiene Alzheimer. Y en esa misma dirección, ¿el temblor te muestra una enfermedad degenerativa irreversible o no? Dependiendo del tipo de temblor, porque si tú tienes un temblor esencial familiar... Parkinson. El temblor de Parkinson, hay como 110 Parkinson. Entonces, sí. Entonces, el temblor, a veces yo no me atrevo a nadie a hacerle... Yo nunca he puesto enfermedad de Parkinson. Yo pongo parkinsonismo. Porque a veces tú ves un paciente que no tiene un Parkinson atípico y tiene otro tipo de enfermedad que se llama atrofia multisistémica, que hay muchísimo ahí. Hay muchísimos tipos diferentes de Parkinson, o sea, el Parkinson Plus, lo que es Parkinson con demencia o Parkinson asociado a las sinnucleínas, que es otro tipo de marcador biológico. Bien. Usted no que dice, como yo sé que a ti te gusta el dulce leche, él no quiere que hablen cosas profundas, pero tú ves. No, porque no nos podemos meter en todo. Como yo sé, ya quedamos te respondo como a usted le gusta. El paciente le dio a su ACV y no se murió. Se murió. Ya está tuñeco ahí ahora. Rehabilítemelo. Exactamente. La rehabilitación debe comenzar inmediatamente desde la unidad de cuidados intensivos. Inmediatamente desde la unidad de cuidados intensivos. Y se llama una neurorehabilitación que ocupa tanto la motora,
la cognitiva y también la terapia de trabajo. O sea, la neurorehabilitación no es de que una muchacha que se aparece a una sala de una clínica con un pincho, porque eso yo lo he visto, se saca un gancho de la cabeza y le hace así, ra, 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 2 o 3 cositas. La muchacha está pensando que dejó el niño en su casa con una vecina y que te voy a mover el brazo 4 veces. Eso es, la neurorehabilitación actualmente es muy amplia y el objetivo de nosotros, los neurólogos, es olvidarnos de la silla de Y la ruedas. recaída es posible. Es decir, que haga otro ACV arriba Sí, de ese. sí, e incluso no hablamos, doctor, de una cosa que se llama crisis isquémica transitoria, porque el accidente cerebrovascular se puede clasificar en un accidente cerebrovascular que sea estático, que es que te comienza el déficit neurológico y desaparece en 24 horas. Y nosotros le decimos, usted oye doctor, crisis isquémica transitoria, 24 horas es mucho, generalmente ya desaparece en los 10 primeros minutos. Y el accidente cerebrovascular que no es estático, que no es estable, que es el que progresa hacia la mejoría, pero que dura más de 24 horas, y el otro que progresa al empeoramiento. Entonces nosotros no debemos permitir, hoy que es el Día Mundial del Ictus, que esos pacientes lleguen, nosotros dejemos dañar cerebros. Si usted no sabe de eso, si usted es un neurólogo general y usted no es un neurólogo vascular, No maneje. no maneje eso, llámese un neurólogo vascular, llámese una unidad vascular para nosotros manejar ese tipo de pacientes y que tenemos 4 horas para eso. la doctor. ventana. Sí. Doctora, yo le quiero dar las gracias y quiero decirle, ¿algún laboratorio de eso, de investigación de Harvard o de cosas, que quiera mantener a la doctora 2 horas aquí todos los días, debiera patrocinar eso? Bueno, pero a mí me llamaron y yo le di el teléfono suyo, usted no le hizo caso. No, pero es para que esté todos los días, porque es que eso son, cuando no es eso, es la cefalea. El dolor de cabeza ya solamente hasta político es, doctora. Y usted político lo puede diagnosticar. Sí, pero yo quería un día venir a hablar del tratamiento moderno que usted no me deja del dolor de cabeza. Usted nada Vamos a más quiere que decirlo. yo le diga de aspirina y cosas. Ya yo no estoy en eso, doctor. Lo hablamos después. Doctora, gracias. Un abrazo, los Bien. quiero mucho. Doctor,